Dormía mal. Me despertaba a las 3, a las 4, sin razón aparente. A veces ni siquiera miraba el reloj, porque ya sabía que no volvería a dormir. Me quedaba acostado, escuchando el silencio, contando segundos, con los ojos cerrados y la mente despierta. El reloj de la pared, que antes me marcaba el ritmo del día, se convirtió en mi peor enemigo por las noches. No era un insomnio cualquiera. Era esa clase de sueño roto que no te permite descansar, que te roba la energía antes incluso de abrir los ojos. A veces me levantaba sintiéndome más cansado que cuando me acosté. Me volvía irritable, torpe, apagado. Empecé a olvidar cosas. De a poco, el mal dormir se fue metiendo en todos los rincones de mi vida. Probé de todo. Infusiones calientes antes de acostarme. Valeriana. Leche tibia. Apagar el televisor una hora antes. Escuchar música suave. Incluso llegué a tomar pastillas para dormir recetadas por el médico. Y sí, dormía, pero no descansaba. Me despertaba como si no hubiera pegado un ojo. Y lo peor era esa sensación de dependencia. Sabía que no podía seguir así. Hasta que, casi por casualidad, probé algo que jamás pensé que funcionaría. Un aceite calmante. Sí, un simple aceite natural que me recomendaron para relajarme antes de dormir. Al principio pensé que era otra de esas soluciones suaves que no hacen nada. Pero esa noche, algo cambió. No fue magia. No me dormí en segundos, ni desperté al día siguiente como un joven. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi cuerpo se entregaba al sueño sin resistirse. Y ahí empezó todo. Hoy quiero contarte esa historia, porque si tú también estás cansado de no dormir, si has probado de todo y nada te sirve, tal vez esto te dé una nueva oportunidad. Ahora dime, tú que estás escuchando esto, ¿también tienes problemas para dormir por las noches? ¿Cuántos años tienes y desde dónde me estás viendo? No fue hasta que hablé con mi médico de cabecera que entendí lo que me estaba pasando. Me explicó algo que nadie me había dicho antes, ni en la televisión, ni en los libros, ni siquiera en las consultas rápidas, donde todo se resume en una receta. A medida que envejecemos, nuestro sueño cambia. No es solo una impresión, es biología. El cuerpo produce menos melatonina, esa hormona natural que regula el sueño. Y cuando hay menos melatonina, conciliar el sueño se vuelve más difícil. Pero no solo eso. También sufrimos algo que llaman microdespertares. Pequeños momentos en los que te despiertas sin darte cuenta, pero que fragmentan el descanso y te hacen sentir como si no hubieras dormido nada, aunque hayas estado en la cama 7 horas. Además, con los años viene otra compañera incómoda, la ansiedad nocturna. No es como la ansiedad que sentíamos a los 20, por los estudios o el trabajo. Es más silenciosa, más insistente. A veces no sabes por qué te sientes inquieto. Otras veces son pensamientos que se repiten, las cuentas, la salud, los hijos, los recuerdos que duelen. Todo eso se acumula justo cuando deberías estar en calma. La mente empieza a hablar justo cuando más necesitas que guarde silencio. Dormir mal no es solo estar cansado al día siguiente, es mucho más, es vivir menos. Cada noche de mal sueño se siente como una deuda con la vida. Te vuelve más lento, más irritable, más frágil. Aumenta el riesgo de enfermedades, debilita el sistema inmune, afecta la memoria, el corazón, el estado de ánimo. Empiezas a vivir en piloto automático. Lo notas en la manera en que caminas, en cómo hablas, en la falta de entusiasmo incluso por las pequeñas cosas. Yo pensaba que era normal, que a cierta edad, dormir mal era parte del paquete, que no había nada que hacer más que aceptarlo, pero estaba equivocado. Entender por qué sucede fue el primer paso para cambiarlo. Y si tú también creías que el insomnio era simplemente cosas de la edad, déjame decirte algo. No tienes que resignarte a pasar tus noches en vela. El cuerpo cambia, sí, pero también puede aprender nuevas formas de descansar. Solo necesita una pequeña ayuda y el enfoque correcto. Antes de descubrir el aceite calmante, mis noches eran largas, demasiado largas. Me iba a la cama cansado, pero no dormido.
Cerraba los ojos esperando que el sueño llegara rápido, pero no pasaba nada. Solo un silencio espeso, molesto. La oscuridad no me abrazaba, me envolvía como una duda. Y así empezaban las vueltas. Me acostaba sobre el lado izquierdo, después sobre el derecho. Una almohada, luego dos. Un poco de agua. A veces me levantaba al baño sin necesidad, solo por romper la rutina de esperar. Otras veces me quedaba mirando el techo, contando cuántas veces escuchaba el tic del reloj en un minuto. Nunca llegaba a 60 sin volver a abrir los ojos. Los pensamientos eran como un carrusel que no se detenía. Repetía cosas sin sentido. ¿Apagué bien la cocina? ¿Me habrán llamado y no lo oí? ¿Por qué últimamente se me olvida todo? Me venían a la mente recuerdos viejos, algunos bonitos, pero la mayoría confusos. También aparecían culpas, cosas que dije, cosas que no hice, problemas sin solución que se agrandaban a medianoche. Lo peor no era el insomnio, sino el precio que se paga al día siguiente. Me despertaba, si es que se le puede llamar despertar, con el cuerpo pesado, la boca seca, los ojos irritados, como si llevara una resaca sin haber tomado ni una gota. Me costaba levantarme de la cama, y una vez que me levantaba, todo se sentía cuesta arriba. No tenía ganas de cocinar, ni de salir a caminar, ni de llamar a nadie. A veces me quedaba sentado horas mirando por la ventana, sin saber bien qué estaba esperando. Olvidaba las llaves, me costaba recordar nombres, me enojaba por cosas pequeñas, me molestaba el ruido de los autos, el sonido del televisor, hasta el canto de los pájaros. Cualquier cosa era suficiente para irritarme. Era como si el mal dormir hubiera empezado a pudrir lentamente cada parte de mis días. Una tristeza silenciosa, un cansancio perpetuo. Empecé a sentirme más viejo de lo que era, no por las arrugas ni los dolores, sino por la desconexión con todo. Perdía la noción del tiempo, no distinguía los lunes de los viernes, no tenía objetivos, solo existía una espera indefinida hacia algo que nunca llegaba. Ese era yo antes del aceite, una versión lenta, apagada y confundida de mí mismo, una versión que nunca quise ser. Pero ahí estaba, encerrado en mi propio cuerpo, prisionero de las noches en vela y los días sin alma. Cuando las noches empezaron a volverse insoportables, hice lo que casi todos hacemos, buscar soluciones. Pregunté, leí, probé. Me aferré a cualquier consejo que pareciera lógico o al menos inofensivo. Tomá una infusión antes de dormir, me decía una vecina. Apagá todas las luces una hora antes, leí en un artículo. Poné sonidos suaves, eso relaja, me dijo una nieta que vio un video en internet. Y así fui probando. La manzanilla, la clásica, caliente, suave, con un poco de miel. Me la tomaba todos los días después de cenar. No ayudaba, solo me hacía ir más veces al baño. Después vino la valeriana. Esa sí tenía algo. Me dejaba una sensación rara, como un sopor suave, pero tampoco me ayudaba a dormir. A veces me daba dolor de estómago. Abandoné. Luego vinieron los sonidos, el llamado ruido blanco, una especie de zumbido constante. Me dijeron que eso ayudaba al cerebro a desconectarse. Lo único que logró fue irritarme. Cambié a sonidos de la naturaleza, lluvia, bosque, grillos. Algunos eran bonitos al principio, pero me ponían más alerta que relajado. Terminaba concentrado en el audio, no en dormirme. Después, la televisión. Esa fue una costumbre que mantuve por años. Me dormía con el televisor encendido, con el volumen bajo. Pensaba que me ayudaba a no sentirme solo, pero lo que hacía, en realidad, era estimular mi mente cuando más necesitaba descansar. Me despertaba cada 2 horas con una luz azul que me quemaba los ojos y un zumbido que ya no entendía. Y entonces, lo inevitable, las pastillas. Fui al médico, le conté todo. Me recetó algo suave, según él. Lo tomé con miedo. Las primeras noches dormí. Y sí, dormí. Pero no descansé. Me levantaba como si me hubieran apagado con un botón y encendido sin permiso.
No tenía recuerdos claros de la noche. Caminaba lento, hablaba poco. Mi cabeza era una nube espesa. Estaba despierto, pero no presente. Me sentía más zombi que persona. Empecé a depender de esas pastillas. Me decía a mí mismo, sin esto, no duermo. Y eso, en sí mismo, ya era un problema, porque no quería pasar mis últimos años medicado solo para hacer lo más natural del mundo, dormir. Lo peor eran los efectos que venían después. Somnolencia durante el día, boca seca, cansancio constante. Incluso me caí una vez por estar mareado al levantarme de noche. Ahí entendí que dormir no es lo mismo que descansar, que apagar el cuerpo no significa repararlo, y que buscar ayuda no siempre es suficiente si no encontramos algo que trabaje con el cuerpo, no contra él. Fue entonces cuando decidí dejar de buscar en el ruido y empecé a buscar en lo simple. Sin saberlo, estaba a punto de descubrir ese pequeño aceite que cambiaría mi manera de dormir y también mi manera de vivir. El aceite del que te hablo no apareció por arte de magia. Fue casi por accidente. Una tarde, estaba hablando con uno de mis nietos, el menor, que siempre ha sido muy curioso con todo lo natural. Me veía apagado, sin energía, como si arrastrara los días. Me preguntó si estaba durmiendo bien. Le dije que no, que hacía semanas que no tenía una noche completa de sueño. Me escuchó en silencio, como si estuviera tratando de encontrar la mejor manera de decirme algo sin que sonara a consejo de joven a viejo. Después, sacó del bolsillo de su mochila un pequeño frasco color ámbar con una etiqueta escrita a mano. Me dijo, «Probá esto, abuelo. Es aceite esencial de lavanda. A mí me ayudó mucho cuando estaba ansioso antes de los exámenes». No le creí. ¿Un aceite para dormir? ¿Un olor que me iba a cambiar la noche? Me pareció una de esas modas modernas que no van a ningún lado, pero le agradecí igual. Lo llevé conmigo sin intención de usarlo. Estuvo en mi mesa de luz varios días, casi como un adorno. Hasta que una noche particularmente difícil, en la que había dado vueltas más de 2 horas sin cerrar los ojos, lo abrí. El aroma era suave, cálido, diferente. Me recordó a los jardines de la casa de mis padres cuando era chico, donde había lavanda, romero, jazmín. Esa noche, solo por probar, puse un par de gotas en la almohada, como me había dicho mi nieto. No esperaba nada. Me dije, total, peor no puedo dormir. A la mañana siguiente, me desperté sin darme cuenta de cuándo me había dormido. No fue un milagro. No dormí de corrido 8 horas como cuando tenía 20. Pero noté algo distinto. Mi cuerpo no había peleado con la noche. No había estado luchando con mi cabeza. Había cerrado los ojos y poco a poco, sin darme cuenta, me había rendido al sueño. Me levanté más liviano. No bien, pero mejor. Después me puse a investigar. El aceite no era solo lavanda. Era una mezcla de varios componentes naturales. Lavanda, sí, pero también manzanilla romana, un poco de bergamota e incluso un toque de incienso. Todos aceites esenciales conocidos por sus propiedades relajantes. No eran nuevos, no eran químicos, eran antiguos, como nosotros. Ese pequeño frasco, que había despreciado al principio, terminó siendo una de las cosas más valiosas de mi rutina nocturna. No por lo que prometía, sino por lo que me devolvía. La sensación de volver a dormir porque el cuerpo quería, no porque lo obligaba una pastilla. Y todo empezó con una charla simple y un poco de curiosidad. La primera vez que usé el aceite fue una noche cualquiera, pero yo ya venía de 3 seguidas sin dormir más de 2 horas. Estaba exhausto. Me dolían los párpados de tanto forzarlos a cerrarse sin resultado. Me acordé del frasco. Lo había dejado sobre la mesa de luz, casi olvidado, como una idea que no terminaba de convencerme. Lo destapé. El aroma salió enseguida, sin pedir permiso. Era suave, nada invasivo, pero con una presencia cálida, envolvente. Lavanda, claramente. Pero también había algo más. Un fondo dulce, un poco terroso. Cerré los ojos unos segundos. Inhalé. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí rechazo hacia la idea de acostarme.
Seguí las instrucciones que me había dado mi nieto. Froté 2 gotas en mis muñecas, una detrás de las orejas, otras 2 en la almohada. Me senté en la cama, respiré hondo 3 veces, como él me enseñó, y apagué la luz. No fue inmediato. No me dormí como en las películas, en cuestión de segundos. Pero hubo una diferencia, una muy clara. Mi mente, que normalmente comenzaba su festival de ideas y preocupaciones, apenas se apagaba la lámpara, esa noche no gritó. Murmuró, más bajo, más lento, como si supiera que algo había cambiado. Las ideas seguían ahí, pero flotaban lejos. Yo no luchaba contra ellas, las dejaba pasar, como nubes. Me dormí sin darme cuenta. Lo siguiente que recuerdo es despertarme por la mañana y mirar la hora sin miedo. Eran las 7:15. No había pasado eso en semanas. No había abierto los ojos a las 3 ni a las 5. Tampoco me había levantado al baño, lo cual era raro en mí. El cuerpo se sentía diferente. No nuevo, pero sí menos agotado, como si hubiera dejado de pelear durante unas horas. No dormí 12 horas. No soñé con paraísos, pero dormí sin luchar. Y eso, para mí, fue una victoria inmensa. Me quedé unos minutos en la cama, quieto, respirando el mismo aroma que había quedado en la almohada. Me sentí en paz. Después me levanté, no con prisa, pero tampoco con ese peso invisible que solía cargar en los hombros. Hice mi desayuno con algo más de ánimo. Me serví un café sin derramarlo, y pensé, tal vez esto sea solo casualidad. Pero qué bendita casualidad. No dije nada ese día. No quería ilusionarme demasiado. Pero esa noche, repetí el ritual. Y al otro día también. Y con cada repetición, el cuerpo parecía recordar más rápido qué tenía que hacer. Dormir, como cuando era joven. No perfecto, pero profundamente humano. Con el paso de los días, algo curioso empezó a pasar. Ya no usaba el aceite solo como una solución desesperada. Se convirtió en un ritual, en un hábito tranquilo que anunciaba el final del día. Como quien baja el telón después de una larga función, yo también comencé a preparar mi cuerpo para descansar, no solo a acostarlo. Cada noche seguía los mismos pasos, y eso me daba cierta calma. Preparaba mi vaso de agua, bajaba un poco la persiana y apagaba las luces grandes. Encendía una lámpara pequeña de luz cálida, muy tenue. Sin darme cuenta, había dejado de mirar televisión antes de dormir. Ya no lo necesitaba. Sentía que ese tiempo era para otra cosa, no para imágenes ni noticias, ni voces que me aceleraban. Tomaba el frasco del aceite y lo aplicaba con cuidado, como si fuera algo delicado, valioso. 2 gotas en cada muñeca. Una pequeña gota detrás de cada oreja. A veces, si me sentía más tenso, frotaba un poco en el pecho, como si me estuviera protegiendo de algo invisible. Luego respiraba hondo. 3 veces. Lento. Por la nariz. Dejando que el aroma me llenara los pulmones, pero también los pensamientos. Con el tiempo, mi cuerpo empezó a entender, a asociar ese olor con la calma, con la idea de que el día ya había terminado, que no hacía falta seguir pensando, ni resolviendo, ni recordando, que solo quedaba entregarse al descanso. No era magia. No me dormía en un minuto, pero sí notaba que mi mente no se resistía tanto como antes, que mi cuerpo se rendía con más facilidad, que el sueño llegaba, no como una conquista forzada, sino como una invitación suave, como si el aceite le hablara a una parte antigua de mí que había olvidado cómo dormir bien. La clave, entendí, estaba en la constancia, en repetir, en hacer del descanso un acto sagrado. No importaba si ese día había sido difícil, si había tenido preocupaciones o incluso si el sueño no venía tan rápido como otras veces. Yo hacía el ritual igual, porque el cuerpo necesita señales, necesita saber cuándo es momento de soltar. Dormir bien no es solo suerte, a veces es una disciplina amorosa, un acto de cuidado. Y para mí, ese aceite fue la señal que le devolvió al cuerpo la confianza de que podía descansar, que estaba a salvo, que no hacía falta seguir en guardia.
Durante mucho tiempo pensé que el insomnio era algo que me pasaba a mí, como un castigo silencioso de la vejez. Nunca me detuve a preguntarme por qué. Pero cuando empecé a usar el aceite calmante con regularidad y vi que funcionaba, sentí curiosidad. ¿Por qué algo tan simple podía tener un efecto tan profundo? Así fue como empecé a leer, a preguntar, a entender. Los aceites esenciales no son un invento moderno. Se han usado durante siglos en diferentes culturas para calmar, aliviar, incluso sanar. Lo que pasa es que en el mundo actual, con tantas pastillas y tratamientos, nos hemos olvidado del poder que tienen las cosas naturales cuando se usan bien. Cuando inhalamos un aroma como el de la lavanda o la manzanilla, ese olor no se queda solo en la nariz. Viaja por el sistema olfativo hasta llegar a una parte del cerebro que se llama sistema límbico. Esa zona está relacionada con las emociones, la memoria y, entre otras cosas, con el sueño. No es casualidad que un aroma pueda traer un recuerdo del pasado o cambiarnos el estado de ánimo. El olfato es uno de los sentidos más antiguos que tenemos y también uno de los más poderosos. Cuando huele algo que el cuerpo asocia con seguridad, con calma, manda señales a todo el sistema nervioso para que se relaje. Ese es el trabajo del sistema nervioso parasimpático. Es el encargado de decirle al cuerpo: ya está, podés descansar. Cuando el cuerpo entra en ese estado, baja el ritmo cardíaco, se relajan los músculos, la mente se desacelera. Es la puerta de entrada al sueño profundo. Justo lo que tantos de nosotros buscamos cada noche sin éxito. Leí que algunos estudios recientes han demostrado que el uso constante de ciertos aceites esenciales, especialmente la lavanda, puede mejorar no solo la calidad del sueño, sino también el tiempo total que uno duerme sin interrupciones. No es un efecto mágico, es fisiológico. Es una respuesta del cuerpo a un estímulo real. Dormir, entendí entonces, no es un acto voluntario, es un reflejo. Y como todo reflejo, necesita el ambiente adecuado para activarse. En mi caso, el aceite calmante se convirtió en ese disparador, en esa pequeña señal nocturna que le decía a mi cuerpo: ya podés soltar el día, ya podés cerrar los ojos. No necesitaba una cura milagrosa. Solo necesitaba recordarle a mi cuerpo cómo dormir. Y ese recordatorio, para mí, vino en forma de un pequeño frasco con aroma a lavanda. A veces me pregunto cuándo fue que empecé a sentirme viejo. No por las arrugas ni por los dolores, sino por esa especie de nube que se fue instalando en mi cabeza, día tras día, sin que me diera cuenta. Todo se volvió más lento, más pesado, más gris. Pero hoy, puedo decirlo con calma, mi vida cambió. No de golpe, no como en los cuentos, pero sí, con paso firme, con pequeñas señales que empezaron a mostrarse cuando volví a dormir bien. Al principio fue sutil. Una mañana me di cuenta de que me había levantado antes de que sonara el despertador, con la sensación de haber descansado. Me vestí sin arrastrar los pies. Preparé el desayuno sin dejar todo tirado. Y me sobró energía para salir a caminar un rato, solo 10 minutos. Pero fueron míos. No lo hacía desde hacía meses. Luego vinieron otras cosas. Volví a leer. No grandes novelas, pero sí algunas páginas por la tarde. Descubrí que podía concentrarme otra vez, que mi mente no se iba por las ramas como antes. Y algo más. Empecé a escuchar con atención, a disfrutar más las charlas con mi familia, a recordar lo que me contaban, a estar presente. El humor también cambió. Me descubrí riéndome más seguido. No esas carcajadas forzadas, sino sonrisas verdaderas. Por cosas simples, una frase tonta, una anécdota, el sol entrando por la ventana. Y cuando uno empieza a reír otra vez, aunque sea poco, todo el cuerpo lo nota. Mis días ya no son perfectos. Sigo teniendo dolores, olvidos, momentos en que el ánimo se me baja. Pero hay una diferencia fundamental. Ahora tengo energía para enfrentar esas cosas. Ya no las recibo con los ojos semicerrados ni con la cabeza en las nubes. Estoy más alerta, más despierto, más capaz. Incluso mi forma de hablar cambió.
Me escucho más claro, más pausado. Es como si el descanso me hubiera devuelto una parte de mí que había dejado escondida en algún rincón. Recuperé rutinas. Volví a salir al mercado caminando, como antes. Me tomo el tiempo de elegir las frutas, de charlar con el panadero. Llamo a mis amigos, a veces solo para saludar. No siento que me sobre el día, pero ya no se me escapa sin sentido. Y todo eso, todo lo que parece tan simple, tiene una raíz común: el descanso. Cuando uno duerme bien, todo empieza a mejorar, aunque sea despacio. No porque el sueño cure todos los males, sino porque nos da la fuerza para enfrentarlos. Dormir bien me devolvió ganas. Y en esta etapa de la vida, tener ganas es un lujo que vale más que cualquier medicina. Si pudiera volver atrás, muchos años atrás, me diría algo que hoy repito casi como un mantra. No te resignes al insomnio solo porque tienes más de 70 años. Dormir mal no es una condena inevitable. Es un síntoma, una señal, una advertencia de que algo necesita atención. Pero no es el final. Durante mucho tiempo pensé que no había nada que hacer, que con la edad venía el mal descanso, como vienen las canas o los dolores, que era cuestión de aguantarse. Hoy sé que eso no es verdad. Y si tú estás escuchando esto y pasas las noches mirando el techo, con los ojos abiertos y el corazón cansado, quiero decirte algo desde lo más sincero. Hay formas de volver a dormir bien, y no estás solo. A mí me funcionó el aceite, sí. Pero no fue solo eso. El aceite fue el inicio, el empujón. Lo que verdaderamente cambió mi vida fue la decisión de volver a cuidarme, de tratarme con más paciencia, de entender que yo también merezco dormir en paz, aunque tenga arrugas y el pelo blanco. Quiero dejarte algunos consejos, no como experto, sino como alguien que lo vivió. El primero, evita las pantallas antes de dormir. La televisión, el celular, la computadora, todos esos aparatos engañan a tu cerebro y lo mantienen en estado de alerta. En cambio, trata de crear un ambiente que invite al descanso. Luz cálida, suave, un poco de silencio. Y si podés, un libro en papel, de los de antes. Segundo, arma una rutina. El cuerpo, aunque sea viejo, sigue siendo una máquina de hábitos. Si todos los días haces lo mismo antes de acostarte, tu cerebro va a empezar a asociar esas acciones con el descanso. Yo apago la luz grande, me pongo el aceite, respiro profundo y me acuesto. Lo hago siempre igual y funciona. Tercero, cuida tu entorno. Una habitación demasiado ruidosa, muy calurosa o muy fría puede alterar tu sueño. A veces basta con cerrar una ventana mejor, usar una frazada más liviana o cambiar de lado la cama. Son detalles, pero suman. Y por último, sé amable con vos mismo. No te castigues por no dormir. No te obsesiones con el reloj. A veces el insomnio se alimenta de nuestra propia ansiedad. Si no podés dormir, levántate un rato, toma un poco de agua, sentate en silencio y volvé a intentarlo. Pero no luches. No pelees con el sueño como si fuera un enemigo. Dormir es natural. Solo necesitamos recordarle al cuerpo cómo hacerlo. Y para eso hace falta intención, un poco de ayuda y sobre todo, la decisión de volver a priorizar el descanso. Porque descansar no es perder el tiempo, es recuperarlo. Dormir bien a los 70, a los 80, es posible. No es un privilegio exclusivo de los jóvenes ni una casualidad que ocurre de vez en cuando. Es un derecho, una necesidad y también un regalo. Yo lo logré. Después de noches enteras de cansancio, frustración y resignación, encontré un camino. No perfecto, pero mío. Un camino hacia el descanso verdadero. Y si estás escuchando esto, si alguna parte de mi historia te resulta familiar, si también contás las horas hasta que amanezcas sin lograr cerrar los ojos, quiero que sepas que no estás solo. Todos pasamos por momentos así. Y todos merecemos encontrar una salida. Tal vez lo tuyo no sea un aceite calmante. Tal vez lo que funcione para vos sea otra cosa. Pero esa búsqueda vale la pena. Porque el descanso cambia la vida.
Te devuelve claridad, energía, alegría. Te reconcilia con vos mismo. Quiero invitarte a que me cuentes tu experiencia en los comentarios. ¿Dormís bien? ¿Te cuesta? ¿Qué has probado que te haya servido? ¿O que no? Quizás tu historia, como la mía, le sirva a otra persona. Y entre todos, podamos armar una pequeña comunidad donde dormir bien no sea una excepción, sino un nuevo comienzo. No importa cuántos años tengas, no importa si crees que ya lo intentaste todo, siempre hay algo más que se puede probar. Un hábito, un gesto, un aroma. Tal vez vos también encuentres tu propio aceite calmante. Solo necesitas empezar a buscar con paciencia y con cariño hacia vos mismo. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme hasta aquí. Ojalá esta historia te haya dado algo, un consuelo, una idea, una esperanza. Y esta noche, cuando apagues la luz, recordá esto. Dormir no es rendirse. Dormir es volver a confiar. Es abrazar el silencio y dejar que el cuerpo repare lo que el día desgastó. Dormir es un regalo. Recuérdalo esta noche.